Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Nuevamente en una emisión más de su programa En Voz Alta. Hoy con un tema y con un invitado de lujo que nos va a clarificar muchos de los temas así bien desmenuzaditos de lo que tenemos, de los que tenemos dudas, inclusive en los términos más coloquiales que se pueda, porque se ha generado en nuestro país una paranoia a raíz, primero, de la llegada de Donald Trump ganando las elecciones, y luego entre que hubo un proceso electoral en donde, pues, por primera ocasión entiendo yo que no fue de forma tan cuestionada que gana de una forma clara, vino un periodo después de las elecciones y antes de la toma de protesta de una serie de anuncios, en donde, pues desde acá, desde México, decíamos sí lo va a hacer, no lo va a hacer, ya lo había hecho en el pasado, ya había dicho que lo iba a hacer de esa forma, después lo descafeinó, después le fue quitando fuerza, etcétera. Y entonces, ahora que toma protesta el pasado lunes, pues refrenda muchas de las cosas que nosotros creímos que posiblemente no iba a hacer. Y empieza, bueno, pues la comentocracia en el Estado mexicano a hacer sus análisis sobre qué es lo que realmente va a suceder. Y aquí en su programa En Voz Alta, pues no podíamos dejar de pasarle el propio análisis para los queretanos. Y nos acompaña el licenciado Chávez Fierro, especialista en temas internacionales. Rodrigo, buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y desde luego nuestro analista y panelista ya de cada semana, Arturo Marcial. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches. Pues entonces vamos a empezar en materia, ¿no? La realidad es que yo traía siempre una pregunta interesante. Tratándose de Donald Trump, Rodrigo, ¿va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Bueno, yo creo que con base en lo que estamos viendo en estas literal primeras horas, ¿no? 48, 72 horas de la llegada del presidente Donald Trump, de alguna forma ya se anticipaba lo que iba a hacer y que ha estado cumpliendo, que es la preocupación que tiene sobre los asuntos de la frontera sur. Fue muy claro en el discurso de inaugurar, y lo menciono porque fue el primer tema que abordó, y eso creo que siempre es importante en cuestiones políticas, que fue el primer tema que abordó, antes incluso que el de la inflación, que también es un tema que en Estados Unidos fue uno de los motivos también por los que las personas fueron y votaron por Trump. Pero el primer tema que puso sobre la mesa fue el tema de la seguridad, la declaratoria de emergencia en la frontera sur, la declaratoria de los cárteles de la droga como grupos terroristas, y pues en ese sentido pues cumplió lo que se anticipaba, ¿no? Me parece que en estos primeros días de la administración Trump, pues de alguna forma está cumpliendo lo que ya había dicho. Ahora lo que viene es estos decretos, porque son órdenes administrativas. Vamos por partes para que entender. Claro. Por ejemplo, en México, cuando decimos declaratoria de emergencia, en el lenguaje mexicano es intervención del ejército, ¿no? Regularmente es una declaratoria de emergencia, pues un tema, estamos muy acostumbrados al tema de los desastres naturales, pero cuando dicen declaratoria de emergencia, significa dos cosas. O que va a llegar dinero de la Federación, en el caso, por ejemplo, de una declaratoria de emergencia, en el caso de sequía, o en el caso de desastres, que va a llegar el dinero de la Federación y que va a llegar el ejército. Ayudar, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, cuando ellos dicen declaratoria de emergencia migratoria, ¿a qué se refieren, Rodrigo? Bueno, por un lado, en la parte de la declaratoria de emergencia de la frontera sur, es una cuestión similar en el sentido de facilitarle al Ejecutivo una movilización de recursos, y también de recursos tanto materiales como humanos, ¿no? Es decir, la participación de militares en este contexto en las labores de seguridad. Entonces, eso es lo que significa estos decretos, muchos de los cuales tienen que pasar por un control judicial, seguramente serán impugnados, y otros que requieren también cuestiones que se ve poco difícil, que es, por ejemplo, la cuestión del tema de la ciudadanía, el quitarle la ciudadanía a los hijos de migrantes irregulares que nazcan en territorio estadounidense. Eso requiere modificar la Constitución, que parece que ahí habrá algunas trabas, ¿no? Entonces, hay algunas medidas que sí las puede hacer automáticamente
por ejemplo, otorgar indultos, ¿no? A todas las personas que participaron en la toma del Capitolio hace 4 años, pues de forma inmediata conmutan las penas y saldrán, ¿no? En libertad. Otras que sí requerirán pasar por el legislativo o ciertos procedimientos internacionales, por ejemplo, el retiro, ¿no? Anunciado del Acuerdo de París o de la Organización Mundial de Salud, pero hay otros que de forma inmediata el presidente podrá hacer, pero también dependerá qué acciones en concreto lleven a cabo. Por ejemplo, ¿qué va a significar que grupos de la delincuencia organizada en México hayan sido declarados como grupos terroristas? Bueno, tendrá el presidente un catálogo de acciones que hacer, ¿no? La que más preocupa en México es que se lleven a cabo acciones directas en territorio nacional, que evidentemente eso significaría una violación de las normas del derecho internacional. Que lo ha hecho. En otros países lo ha hecho. En otros países sí, habrá que analizar los casos concretos, pero hay otras cuestiones que se quedan en sueldo estadounidense. Por ejemplo, el investigar a aquellas empresas o personas que den apoyo a estos grupos de delincuencia organizada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, habrá que ver todavía dentro de cada uno de estos decretos la batería de acciones que tiene el presidente y cuáles llevará a cabo, ¿no? Obviamente el discurso de Trump dice, todas están abiertas, ¿no? Ya veremos hasta dónde llegamos, pero digamos, habrá que ver todavía en los primeros días de la administración, dentro de cada medida que ha anunciado y que ha firmado, ¿cuáles en concreto va a materializar? Pues, por partes. Primer tema, el tema del... Bueno, quisiera tocar un tema antes de los temas de los migrantes. Esta cosa que me llamó mucho la atención, que es el tema de los indultos, ¿no? Porque se dieron 2 indultos por horas, ¿no? O sea, en el sistema mexicano, un indulto es cuando ya estás condenado. Así entiendo, ¿no? O sea, tenemos la idea del 15 de septiembre y que los gobernadores, ignoro si la presidencia de la República haga lo mismo, pero en materia federal, pero en el caso de los gobernadores, bueno, hay una lista, hay una comisión de indultos y perdona las sentencias de algunas personas que ya están sentenciadas, ¿no? Y en el caso de Sudamérica estamos más acostumbrados al tema de la amnistía, ¿no? O sea que es esta forma previa a decir, oye, te perdono lo que hayas hecho sin que te haya enjuiciado, por ejemplo, en el caso de las guerrillas, ¿no? Como un borrón y cuenta nueva de los delitos que hayas cometido. Pero en Estados Unidos se dieron dos cosas bien interesantes, ¿no? Sale Biden y dice, por lo que pueda suceder contra todos mis parientes, están indultados. Es una figura muy peligrosa que los mexicanos conozcan que existe y que se aplica en otros países. Imagínate que salgas de presidente y digas, por todo lo que puedan ser y pueda suceder en el futuro, estos ya no son motivo de que puedan ser enjuiciados. Y Trump dice, los que están siendo procesados por el tema del Capitolio, entre ellos él, entiendo, pues están perdonados, ¿no? Si es así el tema del indulto en Estados Unidos. Sí, es interesante esta cuestión porque justamente cuando el presidente Trump estaba, estaba toda la entrada de los funcionarios y todo el Capitolio, interrumpió la transmisión y anunciaron que el presidente Biden acababa, ¿no? Perdón, literal, en sus últimos minutos en la gestión, perdonaba a aquellos funcionarios que además estaban investigando, ¿no? Estos casos como que queriendo proteger cualquier cuestión que venga por parte de Trump, porque Trump había anunciado que ciertos funcionarios, incluso miembros de los servicios de inteligencia, pues que lo habían estado investigando posteriormente a dejar el cargo, pues que quería iniciar procedimientos. Entonces el presidente Biden, como que curándose de salud, le dijo, no vaya a hacer cualquier cosa, los perdono, digamos que de forma anticipada, ¿no? Entonces eso sí es una figura interesante. Y aparte a los familiares, o sea, sí, algo que podría ser impensable en Estados Unidos sucede, ¿no? Ya había comenzado hace unas semanas indultando a su hijo, que sí estaba condenado por delitos, y ahora pues amplía, ¿no? esa protección a otros familiares. Bueno, sucede hasta en las mejores casas, ¿no? El tema de los migrantes. ¿Qué crees que sucede, Arturo? Fíjate que a mí me preocupa muchísimo el impacto de este retorno a mucha gente que está en Estados Unidos, a México sobre todo, pero también del impacto social y económico que va a tener en nuestra frontera. Porque hablaba él inmediatamente de
pues, por ejemplo, esta aplicación que abrió para que Biden abrió para que varios inmigrantes pudieran acceder a una especie de cita para ver esta cuestión de darles el asilo a través de esta plataforma. Les daban citas. Pues de entrada a los que estaban a las 6 de la mañana los recibieron bien, pero a los de la 1 ya no. Y pues bueno, eso va a tener una repercusión para nuestro país. Y creo que el gobierno federal, ya por ahí estaba yo leyendo algunas declaraciones de la presidenta Sheinbaum, donde hay un programa ya integral, ¿no?, de repatriación, entre ellos pues un apoyo de 2,000 pesos para el pasaje, por si te agarran en la calle y llegas y pues ya tienes 2,000 pesitos, y luego la integración a los programas. Digo, los 2,000 pesos son para que pagues el autobús o lo que llegue, para que llegues a tu pueblo. Pues van a llegar y te van a dejar en la frontera. Te van a dejar en la frontera y a los mexicanos como que en esta parte pues en algo abona, pero viene un problema muy serio, creo yo, porque no se está observando este tema de la persecución a los inmigrantes. A ver, mucha gente dice, no, es que la persecución en realidad pues ya pasó, también con Biden se dio y que no sé qué. No, con Biden no se dio, de que andaban a la casa. Ahora, con este gobierno, si alguien denuncia que hay ahí trabajando inmigrantes o en tal colonia hay gente sin documentos, van por ellos y para afuera, ¿no? Cosa que no era tan común en el gobierno anterior. Entonces, esto quiere decir que la forma de persecución a los migrantes va a cambiar en este gobierno. O sea, y eso sí va a tener un impacto en la repatriación, ¿no? Entonces, creo que el gobierno federal, el gobierno en México, tendría que estar preparado no solo para nuestros connacionales, sino para mucha gente de Latinoamérica. Es increíble, siguen llegando caravanas. Todavía ayer salía otra caravana, pasaba a Chiapas, otra caravana de Centroamérica, y creo que habrá que atender estos temas con respeto, desde luego, al derecho internacional. Pero eso en un primer punto pues hay que poner el foco. Y luego hay otro tema que tiene que ver con lo que comentaba aquí Rodrigo en torno a la eliminación por ejemplo, de la ciudadanía de las personas que nazcan en Estados Unidos. Yo creo que ojalá que sí se atore en las instancias, digamos, legislativas, y que es cambiar la Constitución. Rodrigo, ¿cuántas enmiendas ha habido? Menos de 30, ¿no? Menos de 30 en 200 años. En México, como decía Rodrigo, esas las tenemos en 2 meses, 30 reformas a la Constitución, pero en Estados Unidos no ha pasado. Entonces, va a ser difícil, pero ojalá que no pase, porque imagínate, o sea, mucha gente, y luego, pues gente que nace ahí o que ya nació, que sea retroactivo, que espero que no, lo lógico sería que no sea retroactivo, ¿no? Claro. Pero así como están las cosas, quién sabe, pues esto, si lo hacen para adelante por lo que vaya a pasar de indultando, pues no va a ser que también lo que hicieron los anteriores gobiernos le echen patadas. No, o sea, es una contradicción ahí rara del derecho con los Estados Unidos, pero bueno. Entonces, esas dos cosas creo que yo veo en el radar un poquito delicado, ¿no? Todo es delicado. El señor tiene, digamos, en su equipo gente pues que parece más que un equipo de establishment, que fue lo que criticó, desde luego, pues gente que parece sacada de un Big Brother, y sus colaboradores parece más bien que van a ser un Big Brother del gobierno, ¿no? Tienes gente que se dedicaba a la lucha libre, va a ser secretario de salud a alguien que estuvo en contra de las vacunas y que utilizó cosas para la malaria, para curarse del COVID. O sea, vienen cosas interesantes. Elon Musk ahí encargado de hacer más eficiente el gobierno federal, ¿no? Ahí, cuando pues ahí va a ver por su empresa. No sé, hay cosas que son pues un poquito, digamos, pintorescas y folclóricas de este hombre, ¿no? A ver cómo nos va. Pero yo, por ejemplo, en materia tributaria, que digamos voy a tratar de hacer un símil a ver si es lo mismo. Aunque sabes que algo no va a ser legal, lo anuncias para inhibir. O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si el fisco detecta que hay alguna conducta de los contribuyentes que están usando, que están exagerando su uso para hacer elusión o evasión, y no tienes la forma de controlarlo, lo primero que haces es decir que lo vas a prohibir. Aunque sepas que tiene todo un procedimiento, todo un proceso que no vas a llegar. Pero entonces inhibes. Entonces, imagínate los cientos de personas que dicen, ve a Estados Unidos de manera ilegal. Vete embarazada, ¿no? Pero tus hijos, los que nazcan ahí, ya no van a tener el problema y entonces van a alcanzar el sueño americano. Entonces, hoy te aseguro que ya por lo menos el 25% de América Latina de ayer a hoy ya lo sabe. Y entre que son peras o son manzanas, como decía mi abuelita, por lo menos va a inhibir
esa estrategia, ¿no? Pero aquí hay que aunque se resuelva en decírselos. 2 años, ¿no? Pero hay que decírselos aquí, Carlos, a nuestra audiencia, ¿no? O sea, Decirle, no, es muy complicado que eso suceda, así es que quien planea hacerlo... pues todavía puede llegar y a- que sus hijos nazcan en Estados Unidos y es complicado que le quiten la ciudadanía a sus hijos. ¿Qué otras órdenes ejecutivas relevantes, Rodrigo, consideras que firmó ayer el presidente? Bueno, me parece que una cuestión importante es el tema energético, ¿no? Nuevamente su señalamiento de drill, baby drill, de vamos a perforar, a sacar todo el petróleo, oro líquido que le llama, que va en sintonía con nuevamente salirse del Acuerdo de París. Ya lo había hecho, lo había hecho, el Acuerdo sobre Cambio Climático. Biden volvió a meter a Estados Unidos al acuerdo y ahora ya firma el decreto de que nuevamente se va a salir Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático. Pero sobre todo el tema que también echó para abajo un decreto. Biden firmó en su primer día 70 decretos. Creo que la mayoría de los decretos de Donald Trump este primer día es echar abajo esos decretos. Uno tiene que ver con esta transición a los carros energéticos, que también se había establecido un cierto porcentaje que se querían alcanzar en unos años. También va a frenar esta cuestión, nuevamente, para decir que van a seguir utilizando los carros a base de gasolina o diésel. Y, insisto, esta cuestión de volver a impulsar todo el tema del fracking y lo que es la explotación de hidrocarburos, que eso desde luego va, ¿no?, en contra de muchas de las tendencias que hay en el mundo de transitar a energías limpias. Entonces eso me parece que es una cuestión importante en ese sentido. Otro tema interesante que tiene que ver con cuestión de la famosa ideología de género, ¿no? Esta cuestión en la que estableció, pues en mi administración solamente hay dos sexos, dos géneros, ¿no? Dos sexos, hombre y mujer, y todo lo demás, bye, ¿no? También tira, por ejemplo, un decreto que permitía la participación de transexuales en el ejército, también lo quita. Entonces, eso es un tema que tal vez acá en México no pensamos que sea muy importante, pero que en Estados Unidos fue un tema en campaña, ¿no? Si nosotros recordamos la publicidad que los candidatos pagaban en varios estados, se ponía a Kamala Harris, ¿no?, como una cuestión, una persona que apoyaba estas intervenciones quirúrgicas para que los niños cambiaran de sexo. En fin, fue un tema que sí le invirtieron mucho dinero en las campañas electorales, y bueno, ahora materializa esta cuestión. ¿Qué era el discurso woke? Efectivamente, ¿no? Lo que se conoce como el discurso woke, entre otras cuestiones, y entonces viene Trump y señala de forma muy, muy tajante esta cuestión. Y otro asunto tiene que ver también con el fortalecimiento del ejército. Ahorita que hablas del tema de inhibir, voy a tomar esa frase que es muy buena, porque precisamente es lo que quiere Donald Trump, es decir, vamos a fortalecer tanto el ejército que vamos a inhibir que ningún otro país quiera iniciar un nuevo conflicto armado, ¿no? O sea, Donald Trump utilizó esas palabras de que él es un pacificador, ¿no? Que él no va a querer, quiere terminar los conflictos actuales. Ahí va a venir un tema interesante respecto al tema de Ucrania y Rusia. Seguramente llevarán a Zelensky a ceder parte del territorio para terminar el conflicto, pero lo que quiere Donald Trump es que no surja un nuevo conflicto, y para eso voy a fortalecer tanto mi ejército que nadie va a querer pelearse conmigo, ¿no? Entonces, por decir ahorita algunas de los anuncios que se dieron en el día inaugural por parte del presidente Donald Trump. Y de todo eso, porque bueno, parecería ser que vienen una serie de cambios que no es sorpresa, ¿no? Sí. Yo creo que de lo poco lo que lo podemos acusar es de falta de coherencia. O sea, oye, hubo sorpresas el día primero, pues no, pues lo vino diciendo durante muchos meses, años inclusive, y ahora nomás lo materializó. Y unas son inhibitorias y otras van en serio, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la frontera sur, a mí me quedaba la duda sobre qué frontera sur se refería, güey. Si su frontera sur o nuestra frontera sur, ¿no? Porque ayer el discurso siempre es la presión de, pues, a ver, México, yo lo veo ahora sí ya en el tema de las repercusiones de México, le mando un mensaje claro al gobierno mexicano, es decir, uno, pues cuida tu frontera, ¿no? Yo me cuido de ti y tú cuídame de los demás, porque me parece que hasta que el Estado mexicano descuidó la frontera sur, pues parecería que los americanos nada más tenían que preocuparse por la forma en la que los mexicanos cruzaban. Pero al momento de que se empieza a hacer muy permeable la frontera sur, ahora nada más eran los mexicanos, sino todos los que venían de Latinoamérica. Y fue donde me parece que se rompió ahí una parte de la tolerancia que tenían con el tema de la migración.
Dos, fue el tema también de los cárteles. Me da la impresión de que a veces algún tipo de droga no les molesta tanto, ¿no? Como el caso de la cocaína y la marihuana. Pero el fentanilo. Pero el fentanilo sí les preocupó. Sí, yo creo que es importantísimo analizar el papel del Estado mexicano en relación a ese tema. Y no porque el gobierno de México quiera proteger a los narcos, que es el discurso que los gringos están usando. En realidad no va por ahí. En realidad yo creo que hay que analizar este tema en torno a defender nuestra soberanía como país. Porque si bien es cierto, ya la CIA tiene operaciones encubiertas en México, lo cual viola nuestra soberanía, y creo que un tema de ello es el tema del Mayo Zambada, ¿no? Nunca hubo una explicación real de cómo fue la captura del Mayo Zambada. Entonces, creo que pues, ninguna persona mexicana de manera racional estaría a favor de defender a los narcos, ¿no? Y que los pongan como terroristas. Pues ¿en qué nos afecta? Más bien el tema de fondo es el tema de la soberanía, porque así como hay pretextos para hacer operaciones secretas, pues bueno, es poco probable, y lo acepto, porque Rodrigo me diría, ay Arturo, estás exagerando. Es poco probable que los gringos se atrevan a invadirnos con el pretexto de que tenemos terroristas. Es poco probable. Pero sí, no debemos de no debemos de dejar pasar la violación a nuestra soberanía. Ahora, Carlos, y yo creo que ustedes tendrán mejor herramientas que yo, sobre todo tú en materia económica. ¿Qué representan estos decretos, ¿no? La estabilidad del peso en México en los primeros 48 horas, pues parece ser que no hubo mucho tema, ¿no? Porque en el discurso no se habló de los aranceles. Eso le dio mucha estabilidad al peso mexicano. Sin embargo, sí, ya en su rueda de prensa y en la firma de sus decretos, se dijo, bueno, pues puede ser que a partir del 1 de febrero valoraré si le doy un 25% de aranceles a Canadá y a México. Lo cual, como tú dices, es estrategia. Tiene de aquí al 1 para presionar y negociar, para que nosotros empecemos a ceder, igual que Canadá, ¿no? Entonces, creo que en ese tema, pues, si algo tienen los gringos, y sobre todo creo que Donald Trump, que es empresario, pues le importan los centavos, ¿no? Entonces, y es un tema central, yo lo veo, no sé ustedes cómo lo vean, un tema central, la economía en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos, pues no es muy, muy buena, que digamos, está fuera de los márgenes internacionales incluso, y eso ha derivado en que, pues por eso también él obtuvo mucha simpatía, ¿no? Porque la gente decía, oye, están carísimas las cosas aquí y los sueldos, pues, ¿qué onda? Entonces, creo que en ese tema tiene que ser muy cuidadoso. Por eso creo que estratégicamente el señor no tocó el tema de los aranceles en los discursos, pero sí ya lo anunció en estos decretos para empezar a tejer ahí ciertas negociaciones. Y yo creo que eso es el impacto. Y ojalá ustedes podrán ayudarnos aquí a explicarles a nuestra audiencia en qué nos afecta si Estados Unidos impone el 25% de aranceles en nuestros productos, ¿no? A lo mejor la gente que tiene empresas y que va a exportar cosas hacia Estados Unidos, pues bueno, va a producir menos, eso implica que haya menos trabajo para mexicanos, o sea, ¿qué va a pasar, no? Aunque ahí hay una contracción, porque muchas de las empresas que tenemos aquí son gringas, y entonces ellos le van a cobrar impuestos para los gringos, pero bueno, no sé, ahí seguramente ustedes nos podrán ampliar. Y otra cosa que ya, nada más para dejar ahí un poco el micrófono, es el tema de la toma de la investidura de Donald Trump, que es un tema menos, digamos, más de protocolo, pero que me llamó mucho la atención. Y que en la comentocracia en México pareciera que le dan mucha importancia. Oye, no invitó a Claudia Sheinbaum. Ojo, para aclarar. El protocolo en Estados Unidos, si tú lo sabrás mejor, Rodrigo, implica que el representante de los estados es el embajador. Tradicionalmente siempre es el embajador del país el que asiste a estas tomas de protesta, que en Estados Unidos conoce como la investidura del presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso que aquí en México quieran ahí echar un tema con no invitó a Claudia, no es lo habitual. Él rompió el protocolo invitando a jefes de Estado que le son afines, ¿no? Veías a Milei, veías a Giorgia Meloni. Entonces, a Bolsonaro no pudo ir, creo, pero, o sea, por temas ahí. Le quitaron el pasaporte, ¿no? Exacto, por temas judiciales que tiene en su país. Pero creo que es importante que no nos dejemos llevar por esta comentocracia que a veces, sin fundamento de fondo, pues están ahí con señales, uy, nos va a ir mal porque Claudia tiene una mala relación. No, pues el protocolo, creo que en las últimas veces que un presidente mexicano fue a esta investidura, estaba leyendo que Obama, creo,
A Calderón sí lo recibió previo, pero no fue el único presidente previo, ¿no? Y a Carlos Salinas también lo recibieron 2 semanas, pero porque el presidente que entonces se estaba reuniendo con algunos presidentes clave. Entonces, pero en realidad creo que hay que tenerla. Hay varias lecturas. Yo la verdad quedé sorprendido con el protocolo. O sea, más allá de que el frío los obligó a hacerlos adentro de un recinto cerrado, porque ya ves que presumía que iba a tener muchísima gente Donald Trump en su investidura. Pues no, pues el frío le jugó una mala pasada ahí al señor Trump. Pero creo que hay señales interesantes, ¿no? Ahí la nueva oligarquía, y eso hay que decirlo, o sea, estaba ahí presente, ¿no? Los dueños de los algoritmos, los que los hacen ver a usted este programa y lo que les hacen ver la vida como una caja de resonancia, y como son temas de comunicación, son los que me gustan, lo tengo que decir, o sea, estaban ahí, ¿no? Zuckerberg, Elon Musk. Que hace 8 años no estaban ahí. Que no estaban ahí, Charlie. Y aparte, pues son lo que antes se veía como los grandes poderosos de los medios de comunicación, para que un símil en México, antes eran los dueños de Televisa y de TV Azteca, no, estaba el dueño de Google, ¿no? Estaban ahí los directivos de Amazon, ¿no? Estaban los directivos, pues Elon Musk de Tesla, estaba esta gente de TikTok que los prohibieron, ahora ya les dieron un perdón un rato, ¿no? Una suspensión. Entonces, son mensajes muy, muy interesantes de hacia dónde va a llevar. No va a haber sorpresas, efectivamente, este señor creo que está un poco ido, o más bien nos quiere vender eso para radicalizar algunos temas, pero sí se me hace muy interesante la integración a su círculo de decisiones. O sea, es una oligarquía que van a controlar, y no quiero el sospechosismo, nos manipulan. Pero lo cierto es que algo le saben a la conducta humana con estos algoritmos, las big data y todo este tema del mercado global que están ahí, ¿no? Perdón, me extendí o me adelanté. No, la realidad es que es muy interesante ver que en México costó muchos años separar al poder económico del poder político. Y creo que Estados Unidos ahí tenía un adelanto importante, o por lo menos lo habían regularizado. Ya lo habían sacado de la opacidad para llevarlo a la transparencia a través del lobbying y una serie de cosas. Y ahora parece ser que no solamente ya no hay separación, sino que hay hermanamiento. Integración de los intereses. Yo no sé si eso necesariamente vaya a ser bueno o vaya a ser malo, ¿no? Un tema que pareció interesante, que fue de un día antes y que luego, cuando uno ve, y yo les recomiendo, no solo recomendar películas o series, pero los documentales de Donald Trump cuando no era presidente, me parece que son muy reveladores. Y una parte de sus estrategias, una parte de lo que él cree, es que la mejor amenaza es aquella que no es cumplida. Entonces, por eso siempre dice, te voy a golpear el jueves si no haces esto. El 31. No, el 31 de marzo. febrero. Sí, el 15 de junio tú y yo tenemos un problema, güey. ¿Sí? Nos vemos a la salida. Nos vemos sí. Bueno, lo de la salida sí regularmente se cumplía. y tengo dolorosas recuerdos de ese tipo de cosas, pero te da un tiempo para que cumplas. Entonces, cuando se comenta el tema de los aranceles, sí le dio al Estado mexicano un tiempo para poder hacer acciones. Y las hizo el Estado mexicano, ¿no? Correcto. Hizo un plan, que no debe haberse llamado plan, porque pues, el plan nada más es para el plan municipal, estatal y nacional, pero salvo detalles de formalismo lingüístico, este programa que anuncian de prácticamente fortalecer el mercado interno y sustituir las importaciones chinas, pues ya fue como un guiño de, ya empecé a hacer mi tarea, ¿no? Hubo algunas otras políticas en términos migratorios, en general es decir, vamos a prepararnos, la aplicación, él anuncia el programa Quédate en México, ¿no? Pero no nada más es Quédate en México, no vengas, ¿no? Así como la canción de cuando la Ciudad de México estaba saturando, ¿no? Ya no vengas para acá, quédate de por allá, ¿no? Que pues, decía la película de Mil Usos. No es un Quédate en México, es en lo que transitas, Quédate en México como un país, le llaman un tercer país, ¿no? Efectivamente. Y el otro tema es cuántas de esas cosas da la posibilidad de empezar a reconstruir. En el caso de Ucrania va a decir, bueno, igual lo va a lanzar un poquito más en el futuro yo coincido con Rodrigo, le va a decir, pues cede un pedacito. Yo no sé si ese pedacito que vayan a ceder vaya a generar una franja de protección para que cuando Ucrania sí se afilie con la OTAN, pues ya digan, sí, pero queda una zona de amortiguamiento que te da una frontera libre de tus enemigos, ¿no? Entonces me parece que es una forma de negociación, es negociante.
y es intimidador, es un tema de bullying, ¿no? Así es, y me parece que el último punto es esperar lo que viene el siguiente año con la revisión del TEMEC, que afortunadamente no se mencionó en el discurso de investidura, pero pues estará pendiente ahí para el siguiente año y hay que estar muy, muy atentos de los mensajes y las negociaciones que se vienen. Entonces vamos a dejar para el segundo bloque el tema tema económico. Vamos a un corte y continúen con nosotros. Regresamos. Pues regresamos aquí en su programa En Voz Alta. Nos quedamos antes del corte con un tema bien interesante que es para los mexicanos, para los economistas que nos están viendo, que la economía no es otra cosa más que un análisis de lo que hacemos en casa, ¿eh? Decía Arturo antes de irnos al corte, bueno, los temas económicos, pues saco migrantes. ¿Qué dice la política económica? Pues si saco migrantes disminuyo la mano de obra. Barata. Entonces los que se quedan pues pueden aspirar a ganar más. Y eso pues parecería así en la política nacionalista de Trump, pues podría parecer y dar resultado y decir pues de inicio va a tener una repercusión inmediata en el incremento de los salarios. Vistos desde el sector empresarial, pues sacan migrantes, ya no tengo esa posibilidad, entonces tengo que contratar a los propios ciudadanos norteamericanos, entonces les tengo que ofrecer un salario mayor. Pero eso va en contra de su control de la inflación, porque pues si subo los salarios y el salario en el caso de la manufactura o en el caso de los servicios más que de la manufactura es una parte muy importante del costo. Recordemos que la mayor parte de los trabajadores latinos y de los inmigrantes van hacia el área de servicios. Entiendo que en su participación en el tema de la manufactura es muy reducida. Entonces, en el área de servicios, el costo de la mano de obra es importante en relación con el costo total. Entonces, pueden enfrentar un tema de inflación que va en contra de su otro objetivo, ¿no? Los aranceles. En misma lógica. En la misma lógica. O sea, si tienen productos mexicanos o que necesiten de México que tengan sustitutos gringos, pues entonces más baratos, entonces de forma natural el mercado gringo en una ley de la oferta y la demanda comprará el producto gringo y entonces pues sufrirá el producto mexicano. Pero si pasa con que el producto mexicano esté muy arraigado y no tenga sustituto gringo, el aguacate, por ejemplo, pues lo que va a suceder es algo muy sencillo. Pues van a comprar aguacates más caros y la importación no va a ceder. Entonces lo único que se les va a disparar es la inflación. Ahora, en ambos casos les voy a decir algo que sí va a pasar. La recaudación de contribuciones del Estado norteamericano va a subir. Entonces yo no quisiera llegar a una conclusión en donde el tema de los aranceles y el tema migratorio tengan por debajo de la mesa disminuir el gran déficit fiscal que tiene Estados Unidos desde hace muchos años. O sea, es decir, su deuda. Entonces parecería que dos grandes causas sociales que se ponen sobre la mesa pudieran tener debajo de ella un objetivo mayor, que es incrementar la recaudación para destinarlo al tema del ejército y para disminuir los déficits que han estado teniendo de forma consistente los gobiernos, siempre acusados de eso, los gobiernos demócratas, ¿no? Sí, me parece que la parte del tema de los aranceles, creo que yo sé que el tema migratorio por la cuestión humanitaria siempre es una cuestión que obviamente nos debe de interesar y así debe ser, pero me parece que el tema prioritario en la relación con México y sobre todo para el contexto de Querétaro es el tema de lo que vendrá el año que entra con la revisión del TEMEC, ¿no? Por la gran cantidad de empresas que hay en el Bajío, en Querétaro, del sector automotriz, del sector aeroespacial, que podrían verse perjudicadas por esta insistencia de relocalización de empresas en Estados Unidos, ¿no? Hay que entender, creo que se entiende, pero hay que mencionarlo, la parte de que las economías de Canadá, Estados Unidos y México están muy integradas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no es que un carro completamente se haga en México, ¿no? Sino para que un carro, desde que lo empiezan a armar hasta que ya se lo entrega a las personas, los componentes cruzan varias veces la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Hay algunos componentes que vendrán de fuera, de Brasil, por ejemplo. Llega, por ejemplo, la base de un tráiler y aquí se termina de armar y luego se exporta. Entonces, no es que el 100% de un carro se haga en
en México, sino que muchos componentes atraviesan la frontera varias veces. Y ahí es donde viene la parte de las complicaciones que puede haber con la revisión del tema, que me parece que eso es claro para Estados Unidos, pero vamos a escuchar muchos discursos por parte de Trump, precisamente entendiéndolo, y creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno federal, y creo que les queda claro, entender que Donald Trump es un negociador agresivo, que va y te agrede, va y te dice cosas que no te gusta escuchar, y que va a estar utilizando los temas de migración y de seguridad para negociar el aspecto comercial, que en realidad eso es lo que, como buen negociador que es lo que le interesa. En la parte de la seguridad, pues es que pues, tiene cierta razón en el sentido de necesito que México haga su trabajo en materia de seguridad, y sí tenemos pendientes importantes respecto de el trabajo que estamos haciendo para combatir la delincuencia organizada. Creo que eso queda evidente. Y la otra cuestión es el de mejorar el tema de los controles fronterizos en la frontera sur, porque también es una realidad que hoy en día Donald Trump está recibiendo menos migrantes de lo que lo recibió al inicio de su mandato hace 8 años. Han disminuido los flujos de migración, digamos, lo que se hizo en México, bueno o malo, la militarización de la frontera sur, ha disminuido, pero sigue siendo cierto que están las caravanas migrantes continuando pasando por el país, y seguramente va a pedirles mayores esfuerzos a México. Entre otros, el del programa de Quédate en México, que es que todas las personas que estén solicitando su asilo a Estados Unidos lo hagan desde México, y ya hasta que termine el procedimiento y te otorgue el asilo, puedes cruzar. Mientras vas a estar cruzando únicamente para tu cita y te regresas. Y eso es complicado porque el proceso de asilo tarda, no es automático. Y esas personas pues tienen que estar acá en México. Tampoco México les va a dar una condición que les permita pues prácticamente trabajar. O sea, van a estar unas condiciones. También habrá que analizar qué condiciones les vamos a dar a esos migrantes, si les vamos a pedir trabajar o no. En fin, viene un reto importante para México, la gestión de la migración. Por un lado, de las personas que vengan de Centroamérica, de Venezuela, Haití, incluso otros países de África que ya están utilizando los canales de migración por Centroamérica y México. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con todas las personas mexicanas que decidan regresar al país ante estas posibilidades de ser deportados? Probablemente algunas personas que lleven 15, 20 años, que ya estén muy arraigados allá, digan, no, yo me la juego aquí hasta que... Pero personas que puedan llevar 6 meses, 1 año allá, que digan, bueno, ¿para qué empiezo a hacer un patrimonio aquí si de repente, por si cuando te deportan con lo que traigas en la bolsa? Sí, por eso los 2,000 pesos. Sí, no es de, oye, ve a tu casa, agarra tus cosas, tu camioneta. Te notifico. No, o sea, sí es un tema, y hay una cuestión importante que hay. Creo que el que va a estar al mando de toda esta cuestión de estas redadas que han anunciado, el señor Rogan, ha señalado que principios muy importantes en materia familiar, como el de la unificación familiar, ha dicho, pues, sí, porque se argumentaba de que los papás deben de quedarse con los hijos que nacieron allá. Y él decía, no, o sea... si yo cometo un delito, pues a mí me separan de mi familia, de mi familia, ¿no? Y él dice, yo respeto la unidad familiar, pero lo regreso a toda la familia, ¿no? O sea, quieren seguir unidos, pero de regreso a sus países. No que eso lo vaya a tomar de pretexto para quedarse aquí. Y ese es un mensaje muy duro, ¿no? En materia de derechos humanos y unidad familiar, este mensaje que va de, pues, si quieren seguir juntos, pero de regreso a su país, a pesar de que los niños sean ciudadanos estadounidenses. Ese es un reto interesante de cómo van a hacer esa gestión de la migración, de si literal van a estar sacando a niños que tienen la nacionalidad estadounidense porque sus padres están en una situación irregular y regresarlos a sus países de origen. Yo tengo una pregunta en la mente que me viene pues, de todos los datos históricos de este tipo de movimientos, ¿no? Guardando las proporciones, lo que decía Arturo hace rato era cierto de decir, bueno, si te veían en la calle y cometías algún tipo de falta y eras migrante, te regresaban, ¿no? O sea, está bien. O sea, tendrías que... actuaban de forma pasiva y tú, actuando de forma activa, cometías alguna falta y te detectaban, va para atrás. Pero es diferente eso a una persecución. Ahora sí va a haber persecución. Sí. Va a parecer un poquito, perdón, como en la Alemania nazi, ¿sí? En donde pues, se toleraba a los judíos y a los judíos que cometían algún tipo de falta, se les castigaba de forma más dura, ¿sí? Hasta que llegó un régimen que no solamente dejó de tolerar eso, sino que los persiguió. Y los persiguió inclusive en otros países. Entonces,
cada vez he escuchado yo más con personas, por ejemplo, del tema de la política y ciudadanos comunes, que plantean la pregunta que es la que quiero plantear aquí y es lo que quiero que podrían ser un buen tema de debate en los hogares aquí de Querétaro. ¿Vamos a estar actuando siempre a la defensiva? Tenemos elementos nosotros para decir, bueno, si tú haces esto, yo hago esto. Híjole, sí. ¿Por qué? O sea, siempre vamos a estar como en un caso de violencia doméstica, esperando el golpe y decir, no hay problema porque podemos sanar, o vamos a estar esperando la amenaza del vecino y nosotros cediendo. O sea, no tenemos forma de defendernos, ¿no? Mira, Charlie, yo creo que un primer análisis, y lo aprendí de un muy buen amigo aquí que me ha enseñado poquitas cosas de política, que primero golpea y luego negocia, ¿no? Entonces, primero es el estilo de este cuate, ¿no? Hasta dije, estoy escuchando aquí a mi amigo. Entonces, es decir, a ver, vienen los golpes, ¿no? O sea, su forma de hacer política, ¿quién es Donald Trump, no? O sea, su forma de hacer política es dar el golpe para negociar. Entonces, la amenaza yo la veo como un golpe, Carlos. O sea, si no es un golpe dado, pero sí es, ahí viene el golpe, ahí viene el lobo, ¿no? Entonces, y no es eso de que viene el lobo y luego no viene, ¿no? Más bien puede ejecutar ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que su estilo personal de hacer política es este tipo de amenazas, ¿no? El hombre se cree el Mesías, ¿no? En su discurso, miren lo que dijo, Dios me salvó para reivindicar América. Así lo dijo, ¿eh? Porque ya ves que se sufrió un atentado. Entonces, el hombre trae un chip en la cabeza que mesiánico. Mesiánico, Carlos, mesiánico. Y entonces, ese es... Que eso lo he visto hasta en regidores, ¿eh? Ah, bueno. O sea, perdón por el asunto. Me parece... Por lo menos lo tiene más justificado el presidente de los Estados Unidos. Sí, porque ¿no? ese sí tiene yo creo poder. que debe de ser un virus que viene en las constancias de mayoría, güey. Sí. Porque ese discurso mesiánico lo he escuchado inclusive hasta en regidores. Pero bueno. Sí, sí. Y yo creo que de alguna otra forma, pues bueno, es la personalidad y bueno, hay una asimetría de poderes, o sea, no es un poder simétrico. Primero en términos económicos, ¿no? Lo que representa la economía de Estados Unidos versus lo que representa la economía de México, ¿no? Los impactos que tienen, por ejemplo, esos aranceles no tienen el mismo porcentaje. Los impactos del arancel, de los impuestos que le podemos poner a la economía mexicana, a la economía gringa, pues 20%, estaba viendo unos economistas que decían eso, o sea, realmente podemos llegar a un 20% de afectar su economía, pero si ellos ponen arancel nos afectan el 80%, porque nosotros exportamos muchos productos hacia allá. Entonces, hay una asimetría, Carlos. Entonces, tenemos pocas herramientas, la verdad. O sea, hay que ser realistas en términos económicos, en términos políticos, pues ni se diga. O sea, si le van a meter al ejército, digo, no es que diga que los mexicanos no tenemos buen ejército, claro que lo tenemos, pero en términos de logística bélica, pues la verdad es que pues no tenemos mucho que hacer, ¿no? Entonces, poco probable que tengamos una guerra con los gringos, no va a pasar, pero yo creo que tendría que estar pensando el Estado mexicano en ver las fortalezas internas que tenemos en materia económica y en materia política y sentarnos a negociar con eso. Porque si nos vamos a la cancha de Donald Trump, nos van a tundir. Pero fíjate, para pasar a la opinión de Rodrigo, de buleador a buleador. ¿Sí? Porque es interesante cuando tenemos el estilo o tenemos un mismo estilo. Si un buleador te dice, deja de hacer eso, te está dando el dato de qué es lo que le duele. ¿Sí? Ya te das cuenta, hay quienes nos dedicamos a la política y tenemos exactamente el mismo estilo. Entonces, pero también tenemos nuestros límites. Entonces, cuando ya te sacan de tus casillas y te obligan a amenazar, lo que le están diciendo al enemigo de enfrente es exactamente lo que les duele. ¿Sí? Porque si no, no te amenazarían con eso. Claro que el Estado mexicano tiene forma de doblar las pretensiones gringas. Pues si ya sabemos que son tres cosas los que le duelen. El fentanilo. El fentanilo, los migrantes y los productos chinos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Darle para atrás en estos tres elementos o usarlos también como forma de negociación? Si los disminuyes, estás aceptando la presión. Si los incrementas, subes tu apuesta.
¿no? Entonces, ahí me parece que lo Sí, dejo... es una apuesta muy arriesgada. Pero Es una ustedes saben la apuesta opinión, buena. ¿no? Yo creo que parte de las medidas de preparación en derecho internacional, lo que los estados están legitimados para hacer cuando un estado incumple con una obligación, por ejemplo, de que Estados Unidos nos pone obligatoriamente aranceles violentando el TEMEC, México tiene la posibilidad de adoptar contramedidas. Eso es lo que los estados están legitimados a hacer. Y que las contramedidas no significan una vulneración del tratado, a pesar de que sea colocar aranceles ahora a los productos que vengan de Estados Unidos. Entonces, me parece que lo que México, dentro de todas las medidas que tiene que estar haciendo, es identificar ya desde ahorita, y eso es una cuestión que sí se hizo al fin en la administración de Peña Nieto, cuando nos colocó Trump por primera vez aranceles, se hizo una selección muy adecuada de los productos que venían de Estados Unidos, a cuáles les ponemos aranceles, en contramedidas que tienen que ser proporcionales a lo que ellos nos están poniendo, pero venían de productos que exportaban estados republicanos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que creo que se tiene que volver a identificar, y desde ahorita se tiene que ir haciendo, en el sentido de, oye, si Trump nos pone unilateralmente aranceles en franca violación del TEMEC, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado mexicano por medio de contramedidas? Es decir, ¿a qué productos estadounidenses les vamos a poner nosotros impuestos para desincentivar, tu base electoral? para desincentivar el consumo de esos productos en México, que vendan menos, pero que le peguen precisamente a los estados donde Trump tiene una gran base de apoyo? Me parece que esas son de las cuestiones que ahorita se tienen que estar haciendo, esperando que no ocurran, porque ojalá nos pongan aranceles en violación al TEMEC, pero desde ahorita sí son cuestiones que podemos empezar a adelantarnos en caso de que llegue la agresión, el no tardarnos tanto en contestar, sino ya tener un poco la respuesta ante esa agresión. Yo todas las mañanas me levanto en la mañana, prendo la televisión y yo espero un mensaje de la presidenta diciendo: a partir de este momento la frontera sur de Estados Unidos está abierta hasta en tanto no se retracten de esto. Eso es lo que muero por ver. Sí, entonces, O sea, ahora abierta sí. para que vengan todos los No, gringos. los 2,000 pesos que les voy a dar a los que me manden de allá para acá, se los voy a dar a los que vengan del sur para que pasen por México. Es más, hasta Uber les voy a mandar, güey. ¿Sí? Es complicado. Me parece que ojalá tuviéramos una relación de interdependencia la que tenemos con México y Estados Unidos, pero es más una relación de dependencia. Creo que la apuesta a pagar es muy amplia. Es subir la apuesta. Es subir la Ya apuesta está. e insisto con el tema de que el punto principal de la relación con Estados Unidos es el tema comercial, y ahí es donde me parece que sí podríamos salir un poco perdiendo. Creo que pensar que si abandonamos Estados Unidos y porque tenemos a China al lado, tampoco es que China va a decir te vengo a dar todas las condiciones de mercado que tú quieres, ¿no? Pues no por nada De inicio no nos van a comprar nada, ¿no? Entonces me parece que debemos de entender que tenemos 3.200 kilómetros de frontera, tenemos una economía interconectada con Estados Unidos, y comenzar con estas cuestiones creo que ser peso pluma y ponerte a pelear en peso completo, ¿no? O sea, sí tenemos técnica, tenemos herramientas, pero estamos peleando en categorías diferentes. Hay asimetría. ¿Alguna otra medida? Porque la realidad es que sí termina siendo frustrante. Yo recuerdo por ejemplo, esa medida, dice, bueno, vamos a atacar la base electoral. Sí, nada más que recordemos una cosa, ¿no? Este es el último periodo de Trump. Es correcto. Entonces, son cuidadosos cuando tienen el proceso, como lo tenía con Peña Nieto, con un proceso de reelección. Pero cuando ya es tu segundo periodo... Que esa es una gran incertidumbre. ¿Qué tipo de Trump vamos a tener? ¿El que dice, ya es mi último periodo, ya de aquí ya me voy? ¿O el que dice, como es mi último periodo, voy a... Les doy con todo. Voy a descer, ¿no? Ese creo que es una de las grandes interrogantes. Yo voy al segundo... Que todo parece indicar. Parece indicar que va a tratar de trascender, güey. Pues ya es un hombre que hizo historia, es el presidente 45, ya es el presidente 47, ya obtuvo todo el poder que se puede tener prácticamente en este mundo. Entonces, lo que me da la impresión de este tipo de políticos es ya lo que quieren es trascender y dejar huella. Y me parece que se va a ir radicalizando poco. ¿Y cómo lo va a dejar, no? Comentario de cierre de
15 segundos. Pues bueno, no alarmarnos. Yo creo que hay que estar atentos a las señales en materia económica y en materia política, y que usted y como yo lo que tenemos que atender es el cuidado, ¿no? Yo creo que a nivel familiar, a nivel ya personal, pues tener ciertas previsiones no está de más, ¿no? El incentivo del ahorro, desde luego, y pues bueno, si tenemos familiares en Estados Unidos, asesorarnos bien legalmente del impacto real de estas reformas para efectos de, pues, tomar mejores decisiones, ¿no? Como ciudadanos. Yo confío digamos, en la inteligencia del Estado mexicano y de nuestra presidenta, y pues aquí a cerrar filas, ¿no? En torno a este tema, porque no es una narrativa política nada más. De verdad necesitamos estar unidos en este tema, ¿eh? Yo abonaría a lo que dice Arturo, en el sentido de estar bien informados con lo que viene, entender que es una cuestión de negociación, y las negociaciones siempre son ríspidas, sobre todo con actores de esta naturaleza, estar pendientes con lo que viene. Y yo nada más me quedo con la reflexión de la edad de Donald Trump, porque 78 años supera a la edad de Biden cuando tomó el poder. Va a ser el presidente más longevo, se ve entero el señor, pero bueno, son 78 años, y no los quiero hacer sentir viejos, pero el vicepresidente tiene 40 años de edad. Sí, J.D. Vance, que sería el que, en caso de que ocurra, no esperemos que no pase nada, pero es el que estaría llamado a suceder, y que además 4 años se van muy rápido, ¿no? La siguiente reflexión sería: ¿quiénes vienen por parte del Partido Republicano en 4 años? Yo nada más hago una reflexión. Finalmente, el tema del crimen organizado son comerciantes, son empresarios. Eso siempre nos ha quedado claro, ¿no? Entonces, cuando se le cierre el mercado en el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues seguramente lo van a dejar local. Y eso no está bien. Pues me parece que hay que cuidar mucho, hay que platicar con la familia. Me parece que la oferta va a subir en el caso del Estado mexicano, más barata, inclusive, porque pues no es lo mismo exportarla que venderla. Si el aguacate ya no lo podemos vender allá, seguramente lo vamos a vender así, y así va a pasar con toda la mercancía. Pues este tema va a dar para más. Le agradecemos el favor de su atención y nos vemos en su próxima edición de su programa En Voz Alta.